tú imagínate la cantidad de información que tiene Google sobre nosotros. Ha saltado la chispa porque Google dijo, voy a empezar a bloquear las cookies de tercera parte. Estamos un poco infoxicados, ¿no? Google ha abierto muchísimos productos, hay muchos otros productos que los han tirado a la basura y aquí no ha pasado nada. Para mí la analítica es muy importante. El reto real es luego cómo interpreto los datos y qué decisiones tomo. Creo que nos falta cultura financiera y hay veces que la honestidad te puede suponer perder dinero. Que esto tiene futuro, parece que se nos da bien, eso ha dicho Google. Lo que fueron los inicios sí que fueron bastante dulces. Tienes la idea, tienes la energía, tienes la ilusión. El primer año te comes el mundo, pero luego, claro, te vas desgastando. Es un trabajo que no acaba nunca. Los líderes comen más tarde, esa soledad del emprendedor. Es que esto es una carrera de fondo. Bienvenidos a Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a Natalia Samperiz, CEO y fundadora de Semántica. Natalia, bienvenida. Hola, muchas gracias. A ver, sobre todo quería empezar por tus inicios. Estuviste durante 7 años dando formaciones en Cámara de Comercio y me genera curiosidad que nos indiques el contenido de esas formaciones y sobre todo a qué tipo de audiencia o de público se dirigían. Pues mira, en Cámara de Comercio la verdad que llevamos muchos años colaborando, seguimos colaborando con ellos y la verdad que hay una unidad en Cámara Zaragoza muy activa a nivel digital, donde siempre se intenta apoyar a los emprendedores, pero también se intenta apoyar a gente pues, en búsqueda de empleo u otro tipo de perfiles. Entonces, pues ahí hemos dado apoyo, sobre todo con formaciones de marketing digital, de publicidad y analítica, que es nuestra especialidad, desde diferentes puntos de vista, un poco en función de ese público, ¿no? No es lo mismo ese público de emprendedores, autónomos, pymes, que al final pues tienen una inquietud, están empezando un proyecto, quieren subirse al carro del digital, por decirlo de alguna manera, o quieren perfeccionar sus estrategias de marketing digital, que un público que está buscando empleo, que al final, bueno, pues busca aprender, probablemente obtener un certificado, mejorar su currículum. Entonces hemos hecho diferentes colaboraciones, sobre todo en el ámbito formativo, pero también en el ámbito de la consultoría, porque muchas empresas pues acuden a Cámara de Comercio para que les ayuden en diferentes aspectos relacionados con la tecnología. Has estado dando formaciones también en la Universidad de Zaragoza, a la vez que trabajabas en Google. Seguro que hay personas que nos están viendo que tienen esa perspectiva de poder trabajar en algún momento en alguna empresa de esta tipología, como puede ser Meta, Google o alguna de este tipo de empresas. ¿Cómo pueden acceder a ese tipo de puestos de trabajo? Bueno, pues la verdad que el tema de trabajar en empresas como Google o como Meta, hay mucha gente que lo visualiza como un objetivo y son empresas, pues claro, son las empresas de mayor cotización bursátil del planeta, muchísimos empleados alrededor del mundo, te permite también movilidad internacional, tienen muchas ventajas y bueno, pues es difícil, te diría, entrar en este tipo de empresas como empleado, pero no imposible, por supuesto. En mi caso fue una colaboración con Google Actívate, que es un programa que es una iniciativa de Google España, donde también colaboraban otras instituciones como el Ministerio de Industria. Y fue una iniciativa que surgió en 2013, un poco a raíz de la crisis del alto paro juvenil que había en ese momento en España, para formar a los jóvenes, sobre todo recién egresados de la universidad, en competencias digitales. En ese momento, pues bueno, hace más de 10 años no teníamos las habilidades digitales que tenemos hoy en día y el objetivo principal era ese, ¿no? Poder habilitar a jóvenes, estudiantes y recién titulados con competencias digitales. Y la verdad es que fue un proyecto muy bonito, muy satisfactorio, porque bueno, pues supuso viajar por toda España. Google hizo acuerdos con las principales universidades públicas de toda España, pues con la Universidad Autónoma de Madrid, de Barcelona y de diferentes ciudades. Y era una formación muy intensa, que duraba una semana. La gente que hizo esa formación, la verdad que terminó muy contenta. Además era una formación gratuita, entonces mucha gente pues destacaba que habían aprendido más en esta formación gratuita que en algún máster de pago incluso. Y bueno, en mi caso era un día entero de formación para explicarles SEO, SEM y analítica,
que mucha gente pues estaba recién descubriendo, ¿no? ese mundillo, y luego hemos visto cómo se han terminado dedicando a eso, lo cual pues la verdad que es bastante satisfactorio. Fue un proyecto muy chulo, también muy duro en el sentido de que cuando tienes que, por un lado, compaginar eso con tu día a día, con la empresa en mi caso, y tienes que pues, viajar mucho y compaginarlo también con tu vida personal, pues la verdad es que es muy exigente, ¿no? Pero bueno, como te digo, en cualquier caso, un proyecto muy bonito donde pues, conocimos a gente muy interesante y una experiencia para toda la vida, vamos. Hay dos cosas con las que me quedo. Por un lado, está hablando del SEO, SEM y la analítica, o sea, las ha añadido ahí. ¿Qué importancia crees que tiene la analítica al hacer estrategias de SEO y SEM en tus negocios? Porque muchas veces sí que es verdad que estas parcelas hay empresas que intentan gestionárselo directamente de alguna forma, el intentar pues, a través de pues de aplicaciones, ¿no? El poder hacer el SEO de su propia web y demás, pero que todas estas estrategias, si no tenemos una analítica detrás, ¿cuál crees que es la importancia que tiene esa última pata que has añadido a los dos anteriores conceptos? Bueno, a ver, para mí la analítica es muy importante porque al final pues es tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Yo creo que hoy en día las empresas sí que ya empiezan a estar mucho más concienciadas. Hace un tiempo no era tan así porque era quizá algo más secundario y tal, pero sí que cada vez creo que todos hemos tomado más conciencia de la importancia de tener un dato fiable en el cual nos podamos basar para tomar cualquier tipo de decisión, ¿no? Hasta el que se va a correr, pues lleva un reloj que mide cuánto corre, tal. Entonces, en una empresa, por supuesto, los datos son importantes. Históricamente, pues se han tenido en cuenta datos contables, financieros y de todo tipo. Y hoy en día, pues en las estrategias digitales es fundamental pues, el ver cuántas visualizaciones ha tenido una publicación, cuánta gente está visitando mi página web o en mi tienda online, de cada 100 que entran, cuántos compran. Y al final te basas en esas métricas para siempre intentar mejorar, ¿no? Porque tú puedes crear un proyecto con mucha ilusión, el proyecto empieza, va muy bien, pero al final siempre tienes que ir a buscar una mejora continua y esa mejora la tienes que medir y te tienes que basar en los datos. Entonces yo te diría que la analítica es fundamental, el asegurarnos de que tenemos bien medidos nuestros activos digitales. Te diría que es fundamental no solo para SEO y SEM, que también, sino como una disciplina más transversal, ¿no? De entender realmente cuál es el comportamiento del usuario dentro de un sitio web, dentro de una aplicación, si el usuario entra y se va enseguida y eso es un comportamiento mayoritario, pues probablemente tengo un problema, ¿no? en mi página web o en mi aplicación. Si el usuario entra y hace muchas cosas, pasa mucho tiempo, lee mucho contenido, interacciona con los elementos que hay en mi página, pues será una señal de que tiene interés en lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, a partir de ahí, pues hay que buscar la manera en la cual queremos, sobre todo, interpretar el dato. O sea, conseguir el dato no es difícil, medirlo, pues bueno, es una cuestión técnica, pero sí que te diría que el reto real es luego cómo interpreto los datos y qué decisiones tomo basadas en esos datos. En el marketing podríamos decir que hemos avanzado porque antes hacías una campaña de marketing pues de publicidad exterior en un autobús, en un MUPI o en el tipo de publicidad exterior que quisieras y no había forma de medir aquello. Efectivamente. Bueno, las empresas que hacen ese tipo de publicidad pues lo intentan medir por las personas que pasan por la calle, etcétera, etcétera, pero no hay una forma de medirlo realmente y cuando hablamos de marketing digital ya sí que tenemos esa forma de medir y ya sí que tenemos la oportunidad de poder analizar esos datos. Con lo cual pasamos de una creencia a ya tener una información más real, más verídica, con lo cual en esa parcela del marketing hemos cambiado o hemos avanzado mucho, aunque puedes seguir contando con esa parte del marketing de publicidad exterior que es menos medible, pero que bueno que también tiene su rentabilidad. También me causa curiosidad el saber si en semántica has aplicado cosas que veías que hacían en Google de cara sobre todo pues, a trabajadores o de cara a propios empresas, o sea, si pudiste copiar o tomar ideas que luego aplicaste en tu propio proyecto. Bueno, la verdad que
El proyecto de Google Actívate sí que me permitió ver cómo trabajan los proyectos en Google, porque al final, pues bueno, una empresa tan grande tiene unos procedimientos, unos protocolos y una manera de trabajar los proyectos muy clara. Ellos utilizan una metodología desde hace muchos años que son los OKRs, que son objetivos que se establecen para cada uno de los empleados, objetivos medibles, cuantificables, y en base a esos objetivos pues se mide el rendimiento del empleado, ¿no? Entonces todo el mundo tiene muy claro lo que tiene que hacer, tiene muy claro cuáles son sus objetivos, qué es lo que tiene que hacer mañana, y eso pues la verdad que te da una idea también de la manera de trabajar en otros países. En Estados Unidos tienen pues una visión, yo creo, empresarial diferente y una visión del trabajo distinta a la que tenemos aquí, y eso sí que es muy inspirador el ver cómo se trabajan los proyectos en ese sentido. Luego, obviamente, era un proyecto en España y eso pues te lo tienes que traer a la gente de España. Los coordinadores eran españoles, los alumnos, los profesores, todos éramos españoles, pero la verdad que el proyecto fue un éxito hasta el punto de que luego España fue una especie de país piloto, y luego el proyecto lo copiaron internamente en Google y lo extrapolaron a Inglaterra, Italia, Francia, diferentes países de Europa. Y luego la versión online, porque también tenemos la formación online, estaba accesible para todos los países hispanohablantes, con lo cual al final pues fue una cosa de miles, literalmente miles de alumnos que han disfrutado de estas formaciones gratuitas. Se siguen subiendo formaciones, ahora pues mucho más enfocadas a la inteligencia artificial y a los temas que están ahora mucho más en auge. Y la verdad es que, visto en perspectiva, pues la manera de trabajar en Google pues te hace ver cómo puedes establecer unos objetivos ambiciosos, una metodología de trabajo y conseguir grandes cosas, ¿no? Al final es un poco su manera de trabajar, de mucho testear, porque Google ha abierto muchísimos productos a lo largo de su historia y también ha cerrado muchos productos. O sea, ellos tienen muy claro que, oye, vamos a hacer esta prueba, si funciona, genial, luego tengo un exitazo como es el buscador o como es YouTube o como es Google Maps, pero si no funciona, hay muchos otros productos que los han tirado a la basura y aquí no ha pasado nada, como Google Plus, ¿no? Que hubo una época de auge de Google Plus, que era un poco la competencia, entre comillas, de Facebook o como lo quieras ver, o de LinkedIn, y ahora ya nadie se acuerda de él porque de la noche a la mañana lo cerraron. Entonces, bueno, pues tienen un poco ese espíritu de venga, probamos, si funciona genial y si no, otra cosa. Ha sacado un tema interesante, es el tema de Estados Unidos y el emprendimiento. Esta misma semana pudimos estar con Raúl Benito de Boca, hablando con él, teniendo también una charla sobre emprendimiento. Salió el tema de Estados Unidos. ¿Has notado mucha diferencia en cómo se plantean el emprendimiento al estar en una empresa como Google, que tiene una mentalidad más como la mentalidad que tienen en Estados Unidos, en el de yo pongo en funcionamiento un proyecto y es que si fracaso, eso es una cicatriz que te marca para bien, porque has tenido un aprendizaje, has crecido y me levanto y lo vuelvo a intentar, y sin embargo cuando estamos en España estamos esperando a que se caiga, sacamos el palo y ves, es que te ibas a caer en vez de ayudarle y que lo contemos. O sea, un fracaso es como algo negativo en tu currículum, y en Estados Unidos un fracaso es una cicatriz positiva en tu currículum, como que tú lo has intentado y has fracasado, pero vas a volver a intentar a emprender otro proyecto. ¿Has notado mucho ese cambio de mentalidad? Bueno, ¿O notaste en su día ese cambio de mentalidad ahí? Bueno, yo colaboré con Google desde España, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen, como te digo, esa cultura de si sale mal, cerramos el proyecto y no pasa nada. Y sobre todo yo creo que lo que tienen bueno en ese sentido es el aprendizaje que te llevas, ¿no? O sea, ¿sabes la frase de unas veces se gana y otras veces se aprende? Bueno, yo soy muy fan de esa frase, porque si te sale bien, estupendo, si ganas, estupendo, y si te sale mal, pues en lugar de que sea un lastre, de que te hundas, pues lo que tienes que sacar de eso es el aprendizaje. A lo mejor has perdido pasta, has perdido energía, has perdido tiempo, has perdido, entre comillas, cosas, pero también te llevas un aprendizaje muy valioso, ¿no? Mucha gente que a lo mejor emprende un proyecto y le sale mal y dice, bueno, me ha salido mal, pero es que he aprendido más de lo que hubiera aprendido en un máster
que vale una pasta y que se supone que es de primer nivel. Porque al final es tu día a día y el vivir algo en primera persona, cómo tienes que lucharlo, cómo tienes que gestionarlo, y luego el analizar las razones por las cuales ha salido mal, oye, qué es lo que hubiera hecho de otra manera, ¿no? Yo creo que eso es un aprendizaje muy valioso y es lo que te tienes que llevar cuando el proyecto sale mal. Yo siempre he dicho que, y además lo digo siempre, no lo trato de ocultar, que mi primer proyecto de emprendimiento no es que fracasó, es que lo dejé porque me salió una oportunidad laboral pues que me parecía en ese momento que era muy interesante y la cogí y entonces dejé el proyecto que lleva en funcionamiento y que no pasa nada. Y luego cuando me han surgido otros momentos en el que a lo mejor sí que era el momento de emprender o si me sentía con más confianza, pues ha sido ya cuando los pones en funcionamiento, que no pasa nada por fracasar, que quien no arriesga no gana. Exacto. Y que lo que sí que hay que decirle a la gente, que sí que es verdad que muchos proyectos, o la mayor parte de los proyectos, fracasan, y es verdad porque es muy difícil sacar un proyecto adelante, que tienen que tomar riesgos, pero que tienen que ser riesgos medidos, porque hay muchas veces que las consecuencias a lo mejor son consecuencias altas, pero que bueno, que se tienen que atrever y que tienen que arriesgarse. Sí, de hecho los datos, no me quiero equivocar, pero creo que es en torno a un 60% de las empresas en España no sobreviven a los 5 primeros años de vida, que me parece que es un dato bastante demoledor, ¿no? Porque al final, bueno, pues todo el mundo cuando crea un proyecto se supone que lo crea con esa ilusión de verlo crecer y si puede ser pues a medio y a largo plazo, obviamente, porque todo cuesta mucho tiempo. Realmente un año no es nada en una empresa, en un negocio, y todo lleva su tiempo. Entonces, que el 60% de las empresas no sobrevivan a 5 años de vida, creo que debería hacernos reflexionar, ¿no? De, oye, ¿qué cosas se podrían hacer de otra manera? ¿Qué cosas se podrían mejorar? Creo que en ese sentido también, desde las instituciones se focalizan mucho las ayudas de todo tipo en lo que es emprende, crea un negocio, empieza, lánzate, que está genial, porque es algo que antes no ocurría, no se fomentaba tanto el emprendimiento. Y está muy bien que se fomente el emprender, pero yo te diría que emprender no es lo más difícil, porque emprender tú tienes la idea, tienes la energía, tienes la ilusión, el primer año te comes el mundo, pero luego, claro, te vas desgastando, es muy duro, son muchas horas de trabajo, mucho desgaste mental y físico, entonces quizá el cuarto año de vida pues ya no tienes esa frescura que tenías al principio, igual tienes problemas de liquidez, igual tienes problemas pues, con una persona clave del equipo que se va, problemas de todo tipo, que al final creo que el reto realmente cuando emprendes es hacerlo crecer, ¿no? Escalar. Entonces, ese crecimiento es lo realmente difícil y yo creo que ahí sí que echo de menos un poco ayuda de algún tipo para, oye, cuando una empresa tiene algún tipo de problema de diferente índole, porque puede haber problemas de todo tipo, pero tiene la voluntad de seguir y seguir haciendo crecer el negocio, ¿cómo se le puede ayudar, no? Porque muchos emprendedores, por suerte no ha sido mi caso, pero yo he visto muchos emprendedores como les han dado la espalda a los bancos, les han dado la espalda, pues bueno, un poco las instituciones o quien crees que te puede ayudar, y a lo mejor han tenido que cerrar el proyecto cuando a ellos les hubiera gustado continuar, pues por determinados problemas, y es una pena, ¿no? Entonces sí que un poco como crítica, digamos, al sistema, creo que está bien el fomentar el emprendimiento, pero al final lo más difícil suele venir después. Ayudar a mantener el emprendimiento. Exacto. Has hablado del tema de la financiación y sí que creo que es importante recalcar que muchas veces los problemas de liquidez y financiación no son ni siquiera de la empresa y son de que muchas veces las entidades bancarias son más flexibles o menos flexibles conforme a sus propios intereses o conforme a la situación actual. O sea que ni siquiera está en manos del propio emprendedor el poder tener más flexibilidad en esa financiación o no, que son agentes externos que él no va a poder controlar. Con lo cual, una ayuda, aunque solo fuera formativa a la hora de tener ese tipo de previsiones controladas, que es un poco por donde tú a lo mejor encaminabas, ¿no? Sí. Hay una parte que yo siempre digo que es que a nivel formativo de base, o sea, cuando estamos en el colegio, en el instituto, Sí. se centran en muchas asignaturas que luego a lo largo de la vida
no te son de utilidad. Lógicamente toda cultura es buena y cuanto más cultura se tiene, más formación, pues eso siempre es mejor, tienes unas cimentaciones mejores, pero ¿no crees que nos falta más formación financiera? Ya no directa al emprendimiento, sino que una persona coja la nómina y sepa interpretar la nómina, coja la factura de la luz y sepa interpretar la factura de la luz, sepa claramente que es una inversión, que es una amortización. Entonces, no, tú estás en esa parcela en la que yo me muevo siempre de reclamarle a la administración que por qué no forma financieramente a sus ciudadanos. Creo que nos falta cultura financiera. Creo también que se está mejorando en eso. No tanto quizá por parte de las instituciones, sino pues porque la gente al final se espabila y se quiere enterar, y antes a lo mejor tú vivías más al margen de qué es el TAE o qué es tal, y ahora dices, ostras, me interesa porque mira, es que me ha subido la hipoteca a 200 euros y entonces necesito saber qué es el TIN, qué es el TAE, qué es tal. Entonces sí que creo que nos falta cultura financiera, contable, cultura un poco de todos los conocimientos que son necesarios para gestionar una empresa, y que además es un trabajo que no acaba nunca. O sea, yo soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas y te diré que esto es un learning by doing. O sea, que cada día te enfrentas a un tipo de problema diferente, de que, bueno, yo en realidad sí, a lo mejor vi muchas cuentas de pérdidas y ganancias teóricas en la carrera, pero luego tu realidad es diferente, ¿no? Y hoy tienes este problema y mañana tienes otro, y te tienes que espabilar y buscar la vida para ver cómo resuelves ese problema que tienes encima de la mesa. Entonces, es curioso porque, claro, a día de hoy tenemos un acceso a la información que no teníamos hace 30 años, pero también estamos un poco infoxicados, ¿no? Entonces, hay mucha gente que en YouTube, Instagram, en TikTok, tú lo sabes mejor que yo, que te mueves en este mundillo audiovisual, te da, oye, las claves para triunfar no sé qué, para crear una empresa, la libertad financiera, el negocio de tu vida. Entonces, madre mía, pues si este chaval de 20 años sabe las claves, qué pasada, ¿no? Y luego, claro, cuando empiezas a rascar un poco, pues hay que separar el grano de la paja, ¿no? Y eso es lo difícil a veces, que ¿a dónde acudo, no? ¿Cuál es una fuente de información fiable con la que yo puedo contar para solventar este problema concreto que tengo? Entonces, ahí yo creo que hay gran parte del reto. Obviamente la formación reglada también te puede ayudar y existe, y hay muy buena formación con la que puedes contar, pero claro, en el día a día cada vez más estamos en un modo de vivir en el cual yo tengo este problema y lo busco en Google o lo busco tal, y me busco la vida literalmente para ver cómo lo puedo solventar. Pero curiosamente, para mí no deja de ser una paradoja: a más información, más dificultad para encontrar realmente esa información clave y esa información sobre todo fiable, ¿no? Cada vez las empresas también nos encontramos más agentes externos. Cada vez, cada menos tiempo, hay crisis financieras y nos suceden cosas que no pensábamos que nos podían llegar a suceder, como puede ser un COVID, como puede ser una crisis energética 2 años más tarde. O sea, cada vez las empresas nos encontramos en más agentes externos que no dependen de nosotros y cada vez dificultan más la gestión de la propia empresa, con lo cual esa preparación de la que tú estás hablando, pues cada vez pues, se hace más necesaria. Nosotros somos creadores de contenido, pero sí que he podido ver que desde muy joven Natalia ha estado creando contenido en YouTube y que desde muy joven tenías inquietud por el marketing y creabas vídeos para intentar aportar valor a la audiencia que tenías en ese momento, con lo cual eres una persona que controla también la parcela de YouTube, aunque a lo mejor Semántica esté más especializada en otras parcelas del marketing. Yo siempre digo que toda empresa nace con el sueño de un emprendedor, y en 2011 creasteis Semántica. ¿Qué sueño teníais en ese momento que queríais poner en valor? Pues mira, como te decía, yo estudié Administración y Dirección de Empresas, y en ese momento, hablamos de la primera década de este siglo, en marketing lo que nos enseñaban eran
pues estrategias de marketing súper chulas que hacía Apple, Coca-Cola, McDonald's, eran un poco como las empresas de referencia, ¿no? Y yo decía, bueno, pues esto está genial, pero si me lo traigo a mi realidad de Zaragoza, de Aragón, de España, pues pocas empresas se pueden permitir hacer este tipo de campañas publicitarias o estrategias de marketing, ¿no? Al final vivimos en un país donde en torno al 90% de empresas son pymes, es un tejido de pymes y autónomos principalmente, y hay unas poquitas empresas grandes. Entonces, cuando empecé a descubrir el marketing digital en la universidad y en el máster que estudié, pues me pareció que eso era un mundo fascinante en tanto en cuanto cualquier empresa pequeñita, cualquier autónomo, cualquier persona que tenga una inquietud y que tenga iniciativa, que podía hacer grandes cosas, ¿no? Porque, bueno, pues un poco con tu tiempo, tu cabeza y un ordenador, pues tú podías tirar para adelante y ya se veía, ya se empezaban a ver entonces, te hablo pues de 2008-2009, pues gente que empezaba a destacar por el contenido que generaba, se posicionaban como referentes en un ámbito, ¿no? Tanto personas físicas como empresas. Y a mí la verdad que me pareció fascinante lo que es Internet como herramienta de marketing, ¿no? El poder, por decirte de alguna manera, democratizar el marketing con una herramienta que dependía de cómo la utilizaras y que de alguna manera ponía en igualdad de condiciones a empresas grandes, con muchos recursos, con empresas pequeñas. No digo con eso que los recursos no sean importantes, porque obviamente si tú tienes una inversión publicitaria muy grande, pues vas a poder tener un alcance y unos medios mucho mayores que una empresa pequeñita con pocos recursos. Pero también la empresa grande tiene el problema de que normalmente se mueve más despacio, todos son protocolos, todo cuesta activar, lo tienen que validar no sé cuántas personas, firmarlo no sé cuántos, mientras que una empresa pequeña donde haya 3 o 4 personas, oye, venga, pum, esto mañana, tal, mucho más dinámico, mucho más activo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me enganchó, digamos, del marketing digital, a pesar de que el marketing no había sido mi foco especialmente mientras estudiaba, pero el empezar a descubrir Google, que era mucho más que un buscador, era un poco el inicio de las redes sociales, estaban empezando pues, a despuntar YouTube, Facebook, etcétera. Entonces, lo que veía es que había ahí una oportunidad increíble de todo lo que se podía hacer en Internet a nivel de marketing. La mayoría de los inicios en el emprendimiento no suelen ser un camino de rosas. Seguro que os habéis ido encontrando durante todo este tiempo diferentes desafíos. Me gustaría que me dijeras cuál es ese desafío que os habéis encontrado que ha sido como más difícil de solventar o que ha hecho que os empeñéis más a fondo y cómo habéis logrado superarlo. Bueno, pues yo te diría que lo que fueron los inicios sí que fueron bastante dulces porque, bueno, mi socio y yo nos conocimos en un máster, en el máster de Administración Electrónica de Empresas, que es de aquí de la Universidad de Zaragoza, y éramos un equipo de 4 estudiantes que nos presentamos a un concurso de Google y quedamos campeones de España y finalistas de Europa haciendo una campaña real de Google Ads, entonces Google AdWords, gastando $300 que te daba Google para promocionar en nuestro caso una empresa de motos, ¿no? Una tienda online de material para motos. Y claro, cuando ganamos este premio, pues fue una sorpresa porque todo el mundo nos decía, wow, pues es que esto se os da genial, tenéis que montar una empresa de esto. Te hablo del año 2008 y yo tenía 24 años. En ese momento la verdad que yo honestamente no tenía esa inquietud de emprender, ¿no? Más bien te diría que en la universidad, por lo menos entonces, ojalá ahora haya cambiado, te preparaban más pues, para trabajar en una empresa, en un banco, tal, pero para nada intentaban incentivar el espíritu emprendedor. ¿Qué pasó? Que este premio pues un poco lo cambió todo porque dijimos, ostras, pues la verdad que esto tiene futuro, parece que se nos da bien, eso ha dicho Google, y tuvimos una primera oportunidad con Central de Reservas, empresa aragonesa de aquí de Aínsa y de Zaragoza, y pues fue Ricardo Wilde el que nos dio esa primera oportunidad para gestionar sus campañas de Google Ads, porque él empezaba pues a invertir cierta cantidad de dinero para promocionar los hoteles,
y se daba cuenta de que probablemente eso se podía optimizar, ¿no? Se podía hacer mejor. Así que nos pusimos manos a la obra. La verdad que el hecho de que él confiara en nosotros fue un poco la semilla y empezamos como autónomos, mi socio y yo, mano a mano, y estuvimos así un par de años y ya fue en 2011 cuando constituimos la empresa porque salió un segundo cliente, un tercer cliente. Dijimos, bueno, pues hay que buscar un nombre, crear una página web, ir al notario, ese tipo de cosas. Entonces, los inicios fueron muy dulces por eso, porque en realidad seguimos haciendo lo que ya veníamos haciendo como autónomos, simplemente formalizado en empresa, y empezaron a entrar más clientes, empezó a crecer el equipo. Y me preguntabas cuál ha sido el mayor desafío. Pues mira, yo te diría que ese, o sea, más que un momento puntual en el tiempo, para mí el desafío es ese crecimiento constante, o sea, el gestionar un crecimiento sostenido en el tiempo, constantemente, conforme la empresa va teniendo más clientes, más volumen de trabajo, tienes que incorporar a más gente en el equipo, esa gente del equipo tiene que entrar en ese engranaje y tiene que fluir con tu manera de hacer las cosas. Obviamente no todo el mundo funciona, ojalá todo el mundo funcionara bien, pero pues de cada 10 personas que entran en el equipo, pues X funcionan y otras no funcionan, por desgracia. Entonces, bueno, pues tienes que gestionar eso, ¿no? Y para mí ese crecimiento sostenido en el tiempo de conservar a los clientes, que por suerte tenemos clientes que están con nosotros desde hace más de 10 años, y de mantener al equipo, que también por suerte tenemos gente que está desde hace más de 10 años y gente que lleva mucho tiempo en la empresa, el mantener esa manera de hacer las cosas, que sigan confiando en ti los clientes y que el equipo esté contento, pues para mí es el mayor reto. No es una cosa de, como te digo, un momento puntual en el tiempo, sino que es algo constante en el tiempo y que tienes que mantener un poco como ese equilibrio con los grupos de personas que son los más importantes, ¿no? Que para mí son los empleados, el equipo y los clientes. Has hablado de crecimientos que se sostienen en el tiempo, que es importante. Yo siempre añado que deben ser digestibles, o sea, que se tienen que poder digerir, que hay muchas veces que hay empresas que llegan a morir de éxito porque es mayor el crecimiento de lo que son capaces ellas mismas que digerir. Y entiendo que el desafío fue empezar a crear esa estructura, que es la parte complicada cuando empezamos a pasar de ser un grupo pequeño de personas a ya empezar a crear estructura en la empresa, acoplar toda su estructura y los gastos que puede conllevar el tener esa estructura, y luego qué difícil es gestionar a los equipos. Yo siempre digo que una de las parcelas más complicadas de una empresa es la parte de recursos humanos, porque al final gestionas personas, gestionas emociones, totalmente. Por lo tanto gestionas sentimientos, formas diferentes de ver las cosas, de ver la vida. ¿Es para ti esa parcela una de las más complicadas en la gestión empresarial cuando tú empiezas ya a crear estructura y a tener equipos más grandes de empleados, de personas? Sin duda. O sea, para mí uno de los retos más importantes, más difíciles y que además creo que es una de las cosas clave en una empresa, como tú has dicho, es gestionar personas, porque gestionar personas es gestionar emociones, ¿no? Entonces, el emprendedor tiene, por un lado, que autogestionarse a sí mismo sus propias emociones, porque un día, oye, pues hemos ganado este cliente, esto ha salido genial, estás arriba, y otro día, pues las cosas no te han ido tan bien y estás abajo. O sea, todos tenemos momentos, estados de ánimo, estados emocionales y situaciones personales también, ¿no? O sea, al final, cuando estás trabajando con un equipo durante mucho tiempo, pues la gente pasa por diferentes etapas de su vida, por etapas muy duras a veces, enfermedades familiares, fallecimientos, etc. Entonces, hay que ser empático con las situaciones que tiene cada persona, ¿no? Y la empatía, pues yo siempre digo que es bidireccional, ¿no? Que hay que buscarla en las dos partes, porque si no es imposible que al final esa relación pues fluya, ¿no? a medio y a largo plazo. Y para mí la gestión emocional es una de las claves, sin duda, porque bueno, pues al final hay que ver un poco en qué punto está el otro, en qué punto estás tú, y hay que ver un poco ese engranaje total del equipo, como decíamos, dentro de lo que es esa organización. Puede haber momentos pues más estresantes,
Nosotros, por ejemplo, en las campañas publicitarias, imagínate momentos de Black Friday en noviembre, momentos de campaña navideña, que es nuestro pico de trabajo del año, ¿no? Bueno, pues son días estresantes donde nuestros clientes se juegan mucho porque algunos de ellos un poco se juegan el año en sus ventas de noviembre y diciembre. Entonces, cada día cuenta, ¿no? O sea, hoy estamos viendo cuánto vendimos ayer, mañana veremos cuánto hemos vendido hoy y hay que estar allí ajustando cosas cada día, los clientes están nerviosos, tensos, te juegas mucho cada día. Entonces, bueno, pues ese estrés también hay que ver cada persona cómo lo lleva, ¿no? Cómo lo exterioriza, porque a veces también pues lo exteriorizamos de maneras diferentes y hay que, yo creo, ayudar en la medida de lo posible al que tienes al lado, independientemente de qué rol tengas. Todos somos personas, todos pasamos por momentos buenos y malos y todos tenemos pues días mejores y peores y que gestionar nuestras propias emociones y las de los demás. Has nombrado algo que a mí me parece esencial, que es la gestión propia del administrador de la empresa, del emprendedor o del empresario. Muchas veces cuando estás con un equipo de trabajo o con un empleado, lo tratas de incentivar y a veces les digo, cuando termino, ¿y a mí quién me incentiva? Sí. Y se echan a reír y dicen, no, búscate la vida. Entonces, hay veces que muchas veces cuando estamos hablando entre emprendedores o en sesiones de networking hablas con otros empresarios y que muchos dicen como que sienten mucho esa soledad. A mí es algo que no me sucede, que no me batalla eso, me batallarán otras cosas. No me pena esa soledad, sé que la he tenido que llevar, la he gestionado, los proyectos los llevo yo en solitario, no tengo socios y entonces en esa parcela pues me lo he tenido que gestionar. Luego, lógicamente, pues yo aconsejo muchas veces pues, que se apoyen en un coach o en empresas incluso para que les ayuden porque incentivarse a uno mismo a veces es complicado, porque no solo son las situaciones empresariales, como tú bien dices, hay situaciones personales y a ti o te incentivas a tú o buscas quien te incentive o no te va a incentivar nadie. Sí. ¿Cómo has sentido tú esa parcela? ¿Has sentido la soledad o al tener socios te ha resultado más sencillo? Bueno, yo sí que he tenido socios en todo momento en Semántica, pero sí que es verdad que el día a día lo llevo yo y la empresa la dirijo yo, entonces sí que creo que es parte cierto lo que comentas de esa soledad del emprendedor, de que a veces dices, ostras, yo estoy intentando tirar del carro, como bien dices, intentar motivar a este, incentivar al otro, tal, y a veces es verdad que puedes llegar a pensar, bueno, ¿y yo qué, no? Pero como se suele decir, los líderes comen más tarde, no sé si es así la frase, hay un libro muy famoso, ¿no? De que realmente tienes que estar dispuesto, pues eso, a que los demás van primero y tú te quedas para el último. Y tienes que incentivarte tú mismo y motivarte tú mismo. Pero bueno, yo soy muy fan de esa idea, independientemente de si eres un emprendedor o si eres un empleado por cuenta ajena o hagas lo que hagas en tu vida. O un estudiante, que también pasa como por muchos estadios emocionales, ¿no? Cuando alguien se prepara una oposición o algo que es realmente difícil y son muchos meses de estudio y tal, que al final o aprendes a motivarte tú o si siempre dependes de alguien que te motive de manera externa, vas a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene que buscar su forma de motivar. A mí, ¿qué me motiva? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la razón de que yo esté haciendo esto? Y la verdad que es cierto que hay trabajos que parece que es más sencillo verlo de, oye, pues si tú eres un cirujano cardíaco, cada día estás salvando vidas, fíjate tú, tu motivación es esa, tal. Pero bueno, aunque tengas un trabajo más mundano, pues tienes que buscar también la manera de oye, ¿por qué te motiva a hacer esto cada mañana, levantarte y luchar y tal? Y la verdad es que la vida muchas veces es dura en muchos aspectos, ¿no? Y tienes que buscar esa forma, esa motivación, ese incentivo dentro de ti. Y aunque no todos los días sean tan explosivos, pero al final, pues bueno, hay que buscar la forma de que cada uno se automotive, aunque luego, por supuesto, también creo que es muy importante la empresa y el entorno donde estás, qué herramientas tiene para motivar al equipo, para intentar sobre todo también que esté lo mejor posible, ¿no? Cada vez se habla más de salario emocional, creo que es muy importante pues el buscar pues eso, todos esos factores que hacen que al final una persona esté a gusto
en un entorno de trabajo. Y hay unos factores, pues eso, que son internos y otros que son externos. Hemos hablado de gestión de personas, pero en tu caso has nombrado que sois varios socios, pero un poco que la que lidera y lleva la gestión de la empresa como CEO, entiendo que eres tú. ¿Cómo es esa gestión también de los socios? ¿Cómo la has vivido? Pues yo siempre digo, y a ver, está mal que lo diga en este contexto, porque en vuestra composición es esa, que los socios, si se pueden evitar en el emprendimiento, es mejor evitarlos. Si no puedes conseguir lo que te puede aportar el socio vía financiación con una entidad bancaria o vía contratando personal, pues que añadas a ese socio, pero que siempre tiene que haber uno que sea el que lidere claramente y los otros o el otro los que sigan, porque si no es muy difícil gestionar ese barco. ¿Cómo ha sido la gestión también con los socios? ¿Cómo la has vivido tú? ¿La vives tan compleja como con los trabajadores? ¿O la ves en una gestión que es más sencilla? Yo por suerte tengo buena relación con mis socios actuales y con mis ex socios, que no todo el mundo lo puede decir y es una cosa que me enorgullece bastante, sí, porque a veces cuando un socio sale de una empresa parece que se tiende a pensar como que se sale en malas circunstancias o como que la relación se deteriora. El socio fundador de Semántica salió por una serie de circunstancias personales y demás, y no hay problema y tenemos una buena relación. Y mis socios actuales, que son socios de Iberus, una consultora tecnológica muy conocida, pues bueno, básicamente ahí lo que se buscó en su día cuando nos fusionamos fueron el poder aprovechar sinergias, ¿no? Por ser un socio tecnológico y comercial que creíamos pues que nos podía aportar en ese sentido y nosotros pues podíamos aportar también ese know-how de lo que es nuestro ámbito de las campañas publicitarias y de la analítica web. Entonces hemos intentado un poco pues sacar lo mejor de una cultura y de la otra, o lo mejor de una empresa y de la otra para, oye, pues tú tienes tu manera de hacer las cosas, yo tengo la mía. Habrá veces que lo tuyo es mejor, otras que es lo mío, pues vamos a intentar en cada caso exprimir lo que se pueda en cada ámbito. No siempre es fácil, a veces pues obviamente uno tiene una opinión y otro tiene otra opinión y es algo que pasa con todo el mundo y en todas las relaciones humanas, pero bueno, al final yo creo que hay que buscar el acuerdo, ¿no? Y hay que ver siempre lo que es mejor para la empresa a medio y a largo plazo. A veces nos podemos dejar llevar por el momento, porque a lo mejor estamos en ese momento enfadados o estresados o agobiados y nunca hay que tomar decisiones, yo creo, importantes ni cuando estás muy estresado, ni cuando estás muy contento, o sea, ni cuando estás muy arriba ni cuando estás muy abajo, sino dejar un poco madurar esa decisión e intentar tomarla en un modo más neutral, emocionalmente hablando, y tomarte tu tiempo para a lo mejor a veces tomar determinadas decisiones que son importantes y que en la medida de lo posible sean consensuadas. Pero al final, pues te diría que en mi caso, que yo estoy en el día a día de la empresa, con el trato directo con el equipo, con los clientes y demás, pues claro, ahí no quiero decir que mi criterio sea más valioso, pero tengo más ese feeling de lo que está pasando en el día a día del negocio, ¿no? Entonces ahí yo creo que también en cada caso hay que saber ver quién puede aportar más cuando hay que tomar una decisión. Si es en este caso pues un tema del día a día, yo creo que puedo dar una visión pues más cercana a la realidad, y si es otro tipo de decisión donde tiene que ver pues otro tipo de acuerdos o demás, pues seguramente hay otro socio que pueda estar más cualificado que yo pues para dar su opinión y tomar la decisión. En tu caso ha sido una gestión satisfactoria y que ha hecho que se impulse la empresa al tener un socio tan potente como es Iberus, ¿no? Uh-huh. Que bueno, puede decir que Iberus es una de las empresas o la empresa tecnológica más importante que tenemos en Aragón. Sí. Y Iberus no es un socio cualquiera. Sí. Me gustaría que nos dijeran, si lo ves así, si tú crees que hay alguna habilidad que ha sido esencial para que estés llevando a Semántica al éxito.
Habilidad a nivel personal, ¿te refieres? O a nivel o sea, a nivel de la propia organización de la empresa, que digáis, oye, mira, es que nosotros, digamos, esta faceta en la que somos tan buenos ha sido fundamental para que estemos teniendo éxito empresarial. Pues mira, yo te diría que sobre todo de cara a los clientes, porque al final pues los clientes son los que te ayudan a generar los ingresos y de los que dependes de algún modo para sobrevivir y para crecer, ¿no? Entonces yo te diría que un poco ese tesón o esa rasmia, o como lo quieras llamar, de involucrarte con el cliente, de remangarte y de decir, oye, el cliente tiene este objetivo y lo tenemos que conseguir, y si me tengo que quedar aquí hasta las 10 de la noche buscando a ver dónde está el problema o viendo a ver qué se puede hacer, me quedo y lo busco y lo consigo. O sea, el empatizar con el cliente en eso, ¿no? En los objetivos que tenga y el luchar por esos objetivos, esa tesón yo creo que siempre ha sido fundamental y que es algo que está impregnado en la cultura del equipo, ¿no? Que todo el mundo se involucra mucho con el problema que puede tener el cliente, porque al final es nuestra razón de ser, ¿no? Estamos ahí para ayudarles a ellos. Y luego también unido con una dosis de honestidad, porque al final esto no se trata de quiero venderte la moto, sino que cuando un cliente lleva contigo más de 10 años, pues es porque has sido honesto y le has demostrado que puede confiar en ti. Y hay veces que la honestidad te puede suponer perder dinero, o la honestidad te puede suponer perder oportunidades de negocio, ¿no? Pero pienso que a largo plazo es mejor ser honesto y que también es una cosa que va contigo, ¿no? O que va con cada persona, cómo te sientes tú cómodo. Para mí dormir por la noche tranquilamente es algo que valoro mucho y por tanto pues siendo honesta es como me siento mejor o actuando con los criterios que considero, ¿no? Entonces pienso que eso también está impregnado en la cultura de todo el equipo de Semántica y que siempre pues se trata de ser honestos. Cuando los resultados van bien, genial, hay que decirlo, pero cuando han ido mal no te voy a intentar aquí maquillar unos números que son los que son, porque al final son números. Al final hay veces que hay campañas que salen mejor de lo que se pensaba en un inicio. Exacto. Y hay campañas que pasa todo lo contrario. Exacto. Y esto es base del riesgo. O sea, al final tú asumes un riesgo y puede salir mejor o puede salir peor, como hablábamos de los productos de Google. Exacto. Que seguro que lo sacan con toda la ilusión del mundo, creyendo en ellos igual que creen otros productos, pero hay productos que funcionan y hay productos que no, y la mejor forma de comprobar si funcionan o no es ponerlos en el mercado y así vas a saber si están funcionando o no. Efectivamente. Si estuviéramos en una sesión de networking, ¿cómo dirías o qué servicios dirías que prestan Semántica para los que no conozcan vuestra compañía? Pues mira, principalmente hacemos dos cosas, que son campañas de paid media o campañas SEM, o como las quieras llamar, publicidad digital, es decir, campañas de publicidad en Google Ads, y campañas de publicidad en otras plataformas como Meta, LinkedIn, TikTok. Al final, pues bueno, es atraer tráfico cualificado para nuestros clientes, clientes de todo tipo, ¿no? Así que pueda conocer el público general, pues empresas como Mayoral o Desigual, que son marcas españolas que están vendiendo en 20-22 países y que están promocionando constantemente sus productos mediante sus e-commerce, o empresas como la Universidad de Deusto promocionando sus carreras y sus máster. Y luego otro ámbito que es el ámbito de la analítica digital o de la analítica web, que es toda la parte de medición que hablábamos antes, ¿no? El medir los activos digitales, el crear una visualización de datos que te ayude pues a entender realmente qué pasa, tener un dashboard bonito de colores que siempre ayuda a poder digerir esa información y te ayuda al final a tomar decisiones. Son esos dos ámbitos únicamente, porque en su día pues bueno, decidimos apostar por la especialización. Cuando nosotros empezábamos, la mayoría de las agencias pues hacían como un poco todo, ¿no? Porque era el auge del principio del marketing digital, y entonces lo más habitual era, pues eso, te hago una página web, el SEO, el SEM, las redes sociales, tal.
y nosotros decidimos pues apostar por la especialización un poco como factor diferencial, pensando pues que es muy difícil estar al día de todo, saber de todo, porque esto es un mundo, como sabes, muy cambiante, que de repente mañana pues ha cambiado el algoritmo, tal, tienes que hacer pruebas, tienes que dedicar mucho tiempo a formarte, porque de otra manera pues no estás al día, no estás a la última y no puedes dar un buen servicio. Entonces, pensando en eso, en poder ofrecer una calidad, decidimos apostar por la especialización, en un primer momento solo en publicidad digital y luego un poco por inercia pues con la parte de medición, porque veíamos un poco esa carencia, ¿no?, en nuestros clientes, que no se estaba midiendo correctamente qué es lo que pasaba dentro de los sitios web, y entonces nos hemos quedado con esta especialización porque bueno, pues apostamos por hacer esto, pero intentar hacerlo lo mejor posible. Has comentado que sois especialistas en campañas de SEM. Cada vez el coste de adquisición de un lead está siendo más elevado. Esto nos puede llevar a que lleguemos al punto en el que las pymes y los autónomos no les sea rentable realizar este tipo de campañas. Sí, efectivamente, has dado con la clave, ¿no?, de en qué te tienes que fijar como negocio, como empresa, qué métrica sería la más importante. Pues para mí, si no la más importante, una de las que más, es el coste de adquisición. Entonces, claro, tú tienes que analizar ahí al final tus números y decir, bueno, pues yo cuando capto un cliente nuevo, este cliente, ¿cuánto me aporta? No es lo mismo vender unos calcetines de 8 euros que un banco que vende una hipoteca, que son miles y miles de euros durante 30 años, ¿no? Entonces, ese coste de adquisición es una métrica clave que tiene que tener muy claro el cliente, hasta dónde puede llegar o cuánto está dispuesto a llegar. Puede haber momentos donde tú estés a lo mejor con una estrategia más expansiva, quieres crecer y estás dispuesto pues a renunciar a parte de esa rentabilidad o a toda la rentabilidad, y otros momentos donde dices, no, mira, yo ahora necesito rentabilidad y no me puedo permitir un coste de adquisición muy alto. Y ahí está esa clave, ¿no? Es decir, mi coste de adquisición son 10 euros, son 20, son 50 o cuántos son. Como bien has dicho, cada vez más se van encareciendo los costes por clic, es decir, el precio de la publicidad, y eso al final encarece el coste de adquisición. Entonces, ahí ya entra un poco pues cómo articulas una estrategia de manera que evites lo que serían esos costes más elevados. Pues en Google Ads, por ejemplo, en lo que es las campañas de búsqueda, hay palabras clave que son muy caras. A lo mejor tienes que renunciar a ellas, aunque sean buenas palabras, porque a lo mejor no te las puedes permitir a nivel de coste de adquisición, ¿no?, por el precio que tienen. O ir probando nuevas fórmulas. Al final, es cierto que en la mayoría de casos esas campañas de search en Google suelen ser lo que mejor funciona, porque hay una intencionalidad muy alta. Estoy buscando un vuelo a París o unas zapatillas de deporte porque lo necesito, pero a lo mejor tienes que explorar otras opciones como Instagram, YouTube, TikTok, etcétera, donde no hay una intención tan directa, pero al final hay un impacto al usuario y normalmente es una publicidad algo más económica, de manera que, bueno, puedes probar y sobre todo medir para poder sacar conclusiones y decir, oye, ¿cómo me está funcionando cada canal? Lo que estoy haciendo en Google, ¿qué rendimiento tiene? Lo que estoy haciendo en Instagram, lo que estoy haciendo en TikTok, y teniendo en cuenta luego además que la mayoría de los usuarios interaccionan con 2 o más canales. O sea, te he visto en Instagram, luego te he buscado en Google, luego tal. No es una cosa de pum, llegar y ya está. Ojalá, ¿no? Pero es un poco más complejo y el usuario cada vez más te ve en diferentes canales, en diferentes plataformas, interacciona contigo en diferentes sitios. Entonces, claro, tú tienes que medir cómo es esa interacción y sacar conclusiones para tomar decisiones de, oye, esta inversión que estoy haciendo aquí, la subo, la bajo, la quito, la pongo. Es un poco una de las claves principales del marketing digital, ¿no? La inteligencia artificial, cada vez le estamos prestando más atención a las empresas. ¿Qué peso crees que va a tener en las campañas de SEM o en la aplicación del SEO a nuestras páginas web? Bueno, pues ahora es indudable que hay un auge increíble de la inteligencia artificial. Es un
iba a decir una herramienta, bueno, es una forma de trabajo, como lo queramos ver, que en realidad ya lleva tiempo con nosotros. O sea, aunque ahora tengamos este hype o este momento de auge de la inteligencia artificial, en el caso del marketing digital llevamos tiempo utilizándolo en el fondo. Lo que pasa es que antes pues Google lo que te hablaba era de Machine Learning y ahora le ha cambiado el nombre por cuestiones marketingianas y lo llama inteligencia artificial, ¿no? Pero al final no deja de ser un poco lo mismo, ¿no? Es, en el caso de las campañas de publicidad digital, ese aprendizaje basado en datos, de manera que los sistemas publicitarios cada vez son más capaces de generar campañas, anuncios, etcétera, de manera más dinámica, basándose en todo ese aprendizaje que tiene de los datos, y cada vez es más capaz de sugerirte una serie de cosas o ejecutar una serie de cosas automáticamente sin que un humano intervenga, porque el aprendizaje que hace sobre los datos es increíble, ¿no? Tú imagínate la cantidad de información que tiene Google sobre nosotros, ¿no? Desde qué vídeos ves en YouTube, a dónde vas en Google Maps, qué es lo que estás buscando en Google, si utilizas Gmail, de qué tratas en tus asuntos, en tus correos electrónicos, es que lo sabe todo de nosotros. Entonces, con toda esa cantidad de información que saben los usuarios y con toda la información que tiene de las campañas o del comportamiento del usuario en una página web, pues al final es cada vez más capaz, como te digo, de generar automáticamente no solo sugerencias, sino directamente de ejecutarlas. Y esto viene pues de hace tiempo ya, ¿no? Cada vez es cierto que todo va más rápido y cada vez es más preciso en esas sugerencias y en esas ejecuciones que hace, pero como te digo, viene ya de hace tiempo. Sí que es cierto que ahora, pues bueno, ha sacado Gemini un poco para competir de alguna forma con ChatGPT y va sacando cosas porque un poco la sensación de Google es, ostras, yo llevo mucho tiempo trabajando en esto, invirtiendo un montón y parece que al dispararse ChatGPT ha sido un poco como el pistoletazo de salida de la fama de la inteligencia artificial y ha sido como un poco injusto para Google en ese sentido, ¿no? Entonces ellos ahora están viendo la manera de, oye, que nosotros estábamos aquí desde hace mucho tiempo invirtiendo en inteligencia artificial y haciendo muchas cosas y efectivamente las siguen haciendo. Y bueno, pues a nivel de empresas tecnológicas y herramientas, yo creo que vamos a tener un abanico muy amplio para utilizar y que el reto realmente lo tenemos, pues por un lado los profesionales para ver qué uso hacemos realmente de esa inteligencia artificial. Yo la verdad que siempre soy partidaria de que haya una persona humana que está supervisando lo que hace una máquina y que está tomando las decisiones importantes, ¿no? Porque, bueno, pues una máquina es una máquina, una persona es una persona, y aunque la verdad que la inteligencia artificial hace cosas increíbles, creo que tenemos que seguir manteniendo ese contacto humano y no perder ese punto. Pero tenemos ahí retos importantes a todos los niveles. Yo creo que el tecnológico casi es el menos importante, pero por ejemplo a nivel de legislación, de regulación, ¿qué va a pasar, ¿no? Con la inteligencia artificial? Yo creo que hay muchísimas dudas sobre cómo se va a regular todo eso y es un tema complejo, la verdad que no es sencillo. No me gustaría para nada estar en la piel de los que tienen que regular todo este tema. La verdad que sí que es un reto al que nos vamos a enfrentar en los próximos años y en el que, bueno, pues las administraciones van a tener que remangarse y ver de qué forma, cuidando la privacidad siempre del ciudadano, esperemos, regulen satisfactoriamente la inteligencia artificial. Me gustaría entrar en contexto y que expliques a la audiencia qué son las cookies y de qué manera se han estado utilizando hasta ahora. Bueno, pues mira, básicamente hemos estado trabajando, yo creo, como los últimos 15 años, un poco de una manera muy parecida, utilizando las cookies en marketing digital. Y básicamente, aunque están muy demonizadas, yo creo actualmente, no deja de ser como unos pequeños archivitos que en el momento en el que tú entras en una página web, digamos, se aloja en tu navegador simplemente para recordar que tú has visitado esa página web
o para recordar, por ejemplo, cuando estás navegando en una tienda online, añades un producto al carrito, pues ahí se utiliza una cookie porque tú vas cambiando de página y el sistema necesita recordar que tú añadiste ese producto al carrito, ¿no? O sea, al final es una herramienta técnica necesaria para el funcionamiento de una página web, pero digamos que los problemas, por así decirlo, empezaron a venir cuando ya se empiezan a producir intercambios de cookies entre diferentes páginas web, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú entrabas en Amazon, veías una serie de productos, luego te ibas a leer El Heraldo de Aragón y te salía un banner con los productos que tú habías visto en Amazon, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese caso Amazon pues está compartiendo sus cookies con Heraldo de Aragón, bueno, pues porque ambas partes son interesadas. Amazon quiere vender el producto y por eso quiere perseguirte para recordarte que vuelvas y lo compres, y Heraldo al final pues quiere vender publicidad en su medio de comunicación. Entonces, todo esto es un poco lo que se ha puesto ahora en tela de juicio sobre lo que se llaman las third party cookies o las cookies de tercera parte, ¿no? El compartir tus cookies con terceros. Eso es lo que ahora se pretende regular y se está empezando a trabajar de otra forma, porque pues organismos como la Unión Europea, organismos como la DMA, que regula en Reino Unido todos estos temas, están diciendo pues que el usuario tiene que tener una privacidad y que hay que hacer las cosas de una determinada manera. Por tanto, ya desde hace unos años, Firefox y Safari en 2020 y 2021, si no recuerdo mal, ya empezaron a bloquear las third party cookies en sus navegadores, o sea, ya no permiten estas cookies de tercera parte. Lo que pasa es que son navegadores minoritarios a nivel de cuota de uso. Más o menos Google Chrome tiene un 60% de cuota de uso, para hacernos una idea. Entonces ahora ha sido cuando ha saltado la chispa, porque Google dijo, voy a empezar a bloquear las cookies de tercera parte, ¿no? Entonces comunicó que iba a empezar a bloquearlas en enero con un 1% de los usuarios para empezar a probar, y así sucesivamente. Ahora mira, justo esta semana ha hecho un poco así donde dije Diego y lo estoy postergando y tal y cual, porque claro, aquí se intuye que el impacto que va a tener en ingresos publicitarios, sobre todo lo que son, por ejemplo, herramientas de publicidad programática, que utilizan todavía más este tipo de cookies, pues el impacto que puede tener en medios de comunicación, en herramientas publicitarias, etcétera, puede ser importante, ¿no? Entonces, llevamos ahí como un tiempo con el tema del cookieless, todos un poco esperando a ver qué pasa con los grandes actores, preparados en parte porque pues, las empresas como Google o como Meta ya han dado sus soluciones alternativas. Oye, mira, no vamos a utilizar estas cookies, pero os propongo pues, otra forma de medir del lado del servidor en lugar del lado de navegador, alternativas técnicas en definitiva. Probablemente, también te digo, no vamos a tener una información tan veraz como antes. Como tú bien decías al principio, el marketing digital siempre se nos llena la boca a los que trabajamos en marketing digital de que todo se puede medir y tal, a diferencia de televisión o de otro tipo de canales. Bueno, pues antes sí, efectivamente, casi todo se podía medir, y ahora pues esa medición va a ser un poquito menor. Pero bueno, pues aunque pase a ser un 80%, un 70%, lo que sea, realmente seguiremos teniendo muchos datos para tomar decisiones y tendremos un poco pues como que extrapolar, ¿no? Con los usuarios que sí sé lo que hacen y que sí que mido su comportamiento, un poco extrapolo eso al resto de usuarios que no sea ciencia cierta lo que hacen porque no han aceptado cookies o por razones X, pero tendremos que aprender a trabajar de otra manera y buscar alternativas. ¿Crees que eso nos podría llevar a volver al marketing, a volver al contexto? Me explico, hasta ahora perseguíamos de alguna forma, la palabra es un poco enrevesada, pero seguíamos un poco a la persona y ahora tendremos que buscar y servir el contexto, la temática. ¿Crees que va a ir más por ahí? ¿Vamos a volver otra vez a ese marketing de buscar el contexto, la temática, en vez de buscar a la persona, que lo estábamos buscando con el seguimiento de las cookies? Lo que estamos buscando es seguir el perfil de la persona. Sí, efectivamente. Tiene todo el sentido lo que comentas, porque
quizá antes podía ser algo como mucho más personalizado. Yo te persigo a ti, Darío, que tienes este perfil, estos intereses, estos gustos, tal. Ahora voy a tener una información más limitada sobre ti o voy a tener más limitación en la manera en la que utilizo todo lo que sé sobre ti, pero si tú en un momento dado estás visitando un sitio web donde estás buscando información sobre coches, por así decirte, pues de ahí deduzco que te interesan los coches y siempre te voy a poder poner una publicidad contextual de ese tema, independientemente de lo que yo sepa de ti, de cuánta información tenga sobre ti, sino que como usuario anónimo interesado en coches te puedo poner este tipo de publicidad, ¿no? Y eso pues con cada temática que podamos encontrar. Hasta ahora las plataformas como Google o Meta, a través de los píxeles, eran capaces de controlar más toda esa parcela y de medir más la parcela de las conversiones en las campañas publicitarias. ¿Crees que esto también va a cambiar? ¿O que van a seguir apoyándose en ese tipo de píxeles para poder medir todas esas conversiones, para tener una analítica y unos datos sobre la campaña? Esto está cambiando también porque, bueno, básicamente, como tú bien dices, era sobre todo una medición de conversiones basada en píxeles y ahora la apuesta es pasar a una medición más basada en email, ¿no? Es decir, todo el giro que está viendo es como de alguna manera un giro de la cookie al email como el elemento de medición o el elemento central de identificación del usuario. Entonces, cuando tú compras un producto o rellenas un formulario, yo lo que hago es recoger tu correo electrónico, por así decir, aunque luego realmente lo esté hashing, lo esté anonimizando por un tema de privacidad, pero para saber que tú eres fulanito@gmail.com y que eres el mismo fulanito@gmail.com que hizo otras cosas en internet, además de convertir en mi tienda online, ¿no? Entonces es un poco la manera que Google y Meta, resumiendo mucho, están proponiendo para medir esas conversiones y poder dar información pues más veraz que lo que podría ser mediante Pixel, que cada vez más estamos enfrentándonos a esas limitaciones a nivel de cookies, de bloqueos de los navegadores, etc. Pues bueno, si recogemos cada vez que un email compra o un email solicita información, estamos recogiendo conversiones de manera un poco más veraz a nivel de datos y esos datos son importantes por dos razones. Uno, para poder tomar decisiones adecuadas y otro, porque al final, basándose en esos datos de conversiones, funciona el algoritmo de Meta o de Google o de la plataforma que sea, ¿no? Porque cada vez los algoritmos pues, llevan a cabo una optimización más automatizada de lo que son las campañas publicitarias. Entonces yo, cuantos más datos le dé, lo alimento con más datos, el algoritmo puede optimizar de forma más fina, por así decir, o más concreta, más correcta, más adecuada. Entonces, el perder datos también es un problema en ese sentido, ¿no? Que si el algoritmo no le das de comer con datos fiables, pues no va a funcionar de la misma manera. Las empresas ponemos normalmente en el foco en el corto plazo. O sea, lo que hacemos es tener una perspectiva de lo que queremos hacer a lo largo de este año. Lo que me interesaría saber es qué proyectos tenéis pensado ejecutar más en el medio y en el largo plazo. Pues mira, antes comentabas el tema de la inteligencia artificial. Yo es algo que veo más a medio plazo porque ahora mismo pues todos estamos un poco probando, investigando, trasteando, por así decir, pero quizá ahora hay un poco una nebulosa, ¿no? Con todo este tema y estamos, yo creo realmente, si lo vemos con perspectiva, en un momento muy incipiente, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial. Entonces para mí es algo a pensar bien y a ejecutar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Entonces sería, digamos, una de las líneas de trabajo que tenemos pues más a medio plazo. Uno, por la complejidad que tiene. Dos, por
la gran cantidad de cambios que se van produciendo constantemente en el entorno, las herramientas, las empresas tecnológicas que están detrás, la regulación, etcétera. Y bueno, pues porque es algo que al final va a ser una constante y cada empresa tenemos que ver cómo lo adecuamos eso en nuestros procedimientos internos, ¿no? Y en qué nos va a ayudar a ser más eficientes, a hacer mejor nuestro trabajo o dónde lo vamos a incorporar exactamente, ¿no? La inteligencia artificial. Eso sería una de las cosas que a medio y a largo plazo tenemos ahí presentes. Y otra de las líneas de trabajo que tenemos en Semántica, también a corto plazo, pero también a medio y a largo, es toda la parte de internacionalización de nuestros clientes. Tenemos un foco importante con la internacionalización de las empresas, que primero pues fueron más países europeos, pero hemos apostado recientemente por lo que es el ayudar en la internacionalización de nuestros clientes en Estados Unidos, en Latinoamérica, incluso en Asia. Hay países pues, que son bastante complejos y que realmente vamos aprendiendo cada día, ¿no? Cómo es el publicitarte en países como Oriente Medio, que son países a veces complicados a nivel de regulación, o cómo es Asia, que bueno, pues te tienes un poco que olvidar de China, a pesar de que sea el mercado más grande y principal, pero es un mercado muy complicado para entrar ahí, tiene muchísima regulación, muchísimas restricciones, pero sí que países como Japón o como Corea del Sur pueden tener más oportunidades para muchos de nuestros clientes. Entonces vamos constantemente probando estrategias de captación de clientes en diferentes mercados y eso pues es un aprendizaje continuo y constante que llevamos muchos años haciendo, pero que seguirá ahí en el corto y en el medio y largo plazo. Hay muchas veces que cuando te vas hacia o pones la mirada hacia el exterior, muchas veces simplemente con ver, por ejemplo, en Sudamérica el tamaño que tiene un país determinado en Sudamérica y ver el tamaño que tiene España, puedes alcanzar a poner una mirada y ver realmente la diferencia o lo diferente que puede ser entrar en ese mercado y entrar en el mercado español. Sí, la verdad que, claro, aquí hablamos muy alegremente de Latinoamérica y luego lo piensas en frío y dices, bueno, es que son 15 países. O sea, hablar aquí de Latinoamérica es como hablar allí de Europa, como si todos estuviéramos en la misma caja y luego pues Alemania, Irlanda, Italia, España, Grecia o Noruega pues no tienen nada que ver entre sí en muchos aspectos, ¿no? Macroeconómicos, culturales, sociales, de hábitos de consumo, que al final es algo muy importante en marketing, ¿no? Entonces hay que ver un poco, pues eso, cada país, cada mercado, qué oportunidades puede tener de manera aislada dentro de que, pues bueno, es tentador el LATAM, ¿no? Estoy interesado en LATAM, bueno, pero claro, México es una realidad, Argentina es otra que no tiene nada que ver, Chile es otra, Colombia es otra, entonces hay que ver un poco ahí cómo actuar y luego hay algunos pues que son auténticos gigantes, como decías tú, Brasil, es que es un mercado enorme con millones de personas, entonces hay que evaluar en cada caso, las empresas obviamente no tienen recursos infinitos, sino que tienen que priorizar y decir, bueno, pues con los recursos que yo tengo, ¿qué mercados priorizo? Pues voy a priorizar estos mercados para intentar penetrar en ellos en una primera fase y en una segunda fase para intentar crecer en ellos. En algunos momentos incluso a lo mejor tienes que desestimar, te has metido en un mercado donde luego a lo mejor te das cuenta de que no era lo tuyo porque había unos competidores con los que no contabas o hay unos hábitos de consumo que tú no habías tenido en cuenta, mil razones, ¿no? Lo más habitual pues es eso, que intentes penetrar en algunos de estos mercados que en una fase inicial es difícil, pero luego pues ya es el ir creciendo poco a poco, el ir haciendo un poco ese efecto mancha de aceite para ir teniendo cada vez más presencia internacional. Para finalizar, me gustaría que te dirigieras a la audiencia y pensaras en esa persona que tienen pensado o que está dando los primeros pasos para emprender su propio proyecto. ¿Qué consejo vital le darías conforme a tu propia experiencia? Bueno, pues es difícil resumirlo en un solo consejo, pero al final le diría pues que esto es una carrera de fondo,
que no te puedes desfondar el primer año ni el segundo, sino que si realmente quieres que salga bien y crees en el proyecto, pues tienes que pensar a largo plazo, ¿no? Y a veces pensar a largo plazo y tomar decisiones a largo plazo supone ciertas renuncias en el corto plazo, pero creo que es la manera adecuada de hacer las cosas. Se necesita mucha paciencia, se necesita mucha perseverancia y estar dispuesto, pues bueno, a ceder mucho tiempo personal, mucho esfuerzo y emprender. No es ni mejor ni peor que otras opciones. Yo creo que es tan sacrificado como satisfactorio, pero obviamente no puedes perder de vista ese sacrificio que si no lo hay, si no lo llevas a cabo, yo creo que difícilmente el proyecto sale bien. Entonces tienes que aprender a sacrificarte, pero también con cabeza para no desfondarte y para mantener tu equilibrio personal y emocional. Muchas gracias, Natalia, por haber aceptado la invitación, por haber venido, por haber compartido tus experiencias con todos nosotros. Ya te he dicho al inicio que tenía muchas ganas de poder realizar esta entrevista porque creía que ibas a aportar un gran valor a nuestra audiencia y así ha sido. Muchas gracias a ti, Darío, por invitarme. La verdad que me ha encantado hablar contigo todos estos temas y encantada de haber estado aquí hoy con vosotros. Muchas gracias. A los que queráis saber más de Natalia o de Semántica, os pondremos en la descripción del vídeo los enlaces a todas sus redes sociales. Y a ti, te espero en el próximo episodio.